Buenas tardes, complacido de estar aquí con Víctor y Fernando para empezar a discutir sobre un tema que es muy probable nos acompañe en los próximos 20, 30 años, no sabemos, el fenómeno de la posverdad está por ser analizado. Es un fenómeno que tiene básicamente una década, quizás un poquito más. Nadie ha conseguido catalogarlo todavía, no sabemos cuánto tiempo va a prevalecer esta nueva forma de hacer política, que inclusive algunos autores consideran que no tiene validez, que en el fondo posverdad ha existido siempre porque la política ha sido especialmente mentirosa, especialmente farsante desde siempre. En lo personal yo sí creo que hay algunos elementos novedosos que nos permiten hablar de un fenómeno que no se había visto en ninguna etapa de la historia. Si bien la política sigue siendo igual y está utilizando esas mentiras con unos objetivos específicos, ahora cuenta con un vehículo inmediato, universal, exiguo en sus controles, muy exiguo en sus controles, y ahí hay un punto fundamental para que estemos hablando del fenómeno de la posverdad en este momento. Pero lo otro, que además me parece lo más preocupante, es que la mentira parece haber perdido su valoración negativa, la mentira parece haber empezado a relativizarse como nunca. Entonces, a estos fenómenos que estamos viendo de falsedades en las redes, de fotos trastocadas, la respuesta de las audiencias es simplemente exculpar, justificar, defender. Ahí hay un elemento que creo que no se había visto en ningún otro momento. Víctor Saavedra fue viceministro de Educación hasta el año pasado, viceministro de Gina Parodi. Víctor es egresado de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en la Universidad de los Andes y una maestría en Administración Pública de Harvard. Fernando Quijano tiene una maestría en Artes Liberales de la Universidad de Navarra y es doctor de la Universidad Externado de Colombia. Víctor, arranquemos con tu caso. Víctor fue la persona que manejó todo el problema de las cartillas y de la ideología de género el año pasado, con unas consecuencias que todos ustedes conocen, entre otras la votación en el plebiscito, y ahí es donde empatamos justamente con el segundo caso del que nos hablará Fernando. Víctor, bienvenido. Gracias por la invitación, al externado y a ustedes por esta invitación. Creo que es, ya después de varios meses, hacer unas reflexiones distintas cuando estábamos en el Ministerio de Educación. Yo, cuando estaba en Harvard, di una clase que se llama, una clase de liderazgo, de un profesor muy famoso de Harvard que se llama Ronald Heifetz. El nombre de la clase es ¿Cómo liderar sin ser asesinado? Esa segunda parte, para alguien que no haya visto la clase, no es evidente, porque es sin ser asesinado. La tesis de la clase es que cuando una persona empuja mucho un sistema, el sistema reacciona. Y puede reaccionar de forma literal, asesinándolo, como pues muchas personas han sido asesinadas en la historia, o de forma figurada, y la persona es expulsada del sistema. En este momento, el proceso de liderazgo también está sujeto a algo más, y es que las narrativas se construyen no solamente por los medios de comunicación o por el gobierno, que tenía una alta capacidad de controlar los mensajes, sino por las redes sociales y lo que la gente quiere comunicar. Y yo les voy a contar un poco, muy resumidamente, cuál fue el caso de las cartillas. Yo creo acá todos de un nombre u otro conocen el caso de educación sexual, el caso de ideología de género, el caso de las cartillas del Ministerio de Educación Nacional.
Si quieren, comenzamos con la presentación. Yo nunca había oído hablar de la ideología de género. O sea, hasta julio del año pasado era un término que yo no conocía. Yo me imagino que la mayoría de ustedes tampoco. ¿Quién había oído hablar de la ideología de género antes de julio, agosto del año pasado? Y en un par de meses, todo el país conocía sobre la ideología de género. Después de salir del Ministerio de Educación, me han buscado no solamente en Colombia, sino en otros países. Hace algunas semanas me buscaron del Ministerio de Educación del Perú. En Perú pasó algo muy similar. En el currículo, la estructura curricular del Perú, se introdujo como uno de los componentes la educación sexual. Y la introducción dentro del currículo llevó unas manifestaciones públicas que, entre otras cosas, explicaron la salida del ministro de Educación, Jaime Saavedra. Perú es probablemente el país que más está avanzando en educación en toda América Latina. El ministerio ha cambiado y no se le ha dado continuidad a esas políticas de mejoramiento de calidad. Eso acaba de pasar en Perú, pasó en enero de este año. También pasó en México. Enrique Peña Nieto anunció que estaba de acuerdo con el matrimonio homosexual. Y después de hacer pública su apoyo al matrimonio homosexual, hubo manifestaciones masivas en México en contra del gobierno por la ideología de género. Y la gente comenzó a oír el término ideología de género. También pasó en Francia, pasó en Italia, pasó en Panamá. Y a mí me pareció muy interesante saber de dónde se ha originado la ideología de género y en Colombia, ¿por qué estamos usando este término? En Estados Unidos, los republicanos han sido muy efectivos en dibujar el marco sobre el cual se discute en el país. Casi lo que los demócratas han hecho en los últimos 20 años es responderle a los demócratas en el marco de los términos que le pone el Partido Republicano. En Colombia, con la ideología de género, hicimos lo mismo. Nos crearon el marco y nosotros respondimos sobre ese marco. Pero no es algo nuevo, es algo que ha pasado en distintos países del mundo, pasó en América Latina, pasó en Europa, sigue pasando en este momento. Hay manifestaciones en distintos países. Y la historia de las cartillas y la ideología de género en Colombia tenemos que remontarla hasta el año 2008. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. No para que la respondan levantando la mano, sí, pero sí para que se la cuestionen, porque ahí está para mí la cuestión de cuál es la posverdad de este caso que yo les estoy explicando, y es: se logró crear la narrativa de que la ministra Gina Parodi, una persona homosexual, estaba intentando implementar dentro de los colegios una postura que llevara a los niños a ser homosexuales. O sea, se estaba induciendo a los estudiantes a través del sistema educativo para que fueran homosexuales. Y esa fue la narrativa que se construyó, esa fue la posverdad y ese fue el resultado del asesinato figurado que resultó en la salida de Gina Parodi del Ministerio de Educación Nacional. La salida posterior mía y de otras personas del equipo, pero se logró construir la historia de que ella conscientemente estaba manipulando el sistema educativo para inducir a los niños hacia la homosexualidad. Yo les digo, no hay nada más alejado de la realidad. Ya después de muchos meses, y Gina está viviendo en este momento en Nueva York, yo les puedo decir, Gina Parodi nunca se refirió a este tema, no lo conocía, no fue una prioridad dentro de su ministerio. ¿Por qué? Gina es una persona obsesiva con la estrategia, con el mejoramiento de los indicadores de calidad. Y en esa estrategia no estaba la educación sexual. Fue algo accidental, fue algo que pasó, por lo que les voy a comenzar a contar. Entonces saltémonos, acá les tengo unas imágenes de lo que ha sido la marcha en otros países. Entonces en Colombia hubo marchas masivas, pero no son excepcionales. Aquí miren, esa es la plaza central de Lima, y miren cómo fueron las manifestaciones de enero de este año, el 27 de enero. Siguiente. También vemos las en México en septiembre de 2016. En Italia ha habido manifestaciones masivas. Siguiente. Y eso se refiere a dos cosas. Una esta es la carátula de National Geographic sobre la revolución del género.
Se explica la transexualidad, se explica unos términos a los que les voy a hablar ahora, que son sexo, orientación sexual, identidad de género. Se dice, para poder entender a una persona transexual, tengo que ir a esos términos que son técnicos, hechos, factuales, desarrollados dentro de distintas disciplinas. El sexo es una categoría biológica. La identidad de género es una construcción social que se hace a lo largo de la vida, que para la mayoría de las personas, para casi todas las personas, es lo mismo. Pero si yo quiero entender un transexual, tengo que entender que esa construcción social no necesariamente corresponde a la característica biológica. Y la orientación sexual es la preferencia sexual que tiene la persona, ya sea por personas de su mismo sexo o el sexo contrario. Explicar eso, reconocer esa diferencia, que es un término técnico, eso es la ideología de género. Y la revista National Geographic, en una edición muy gráfica, ilustra estos términos y sobre todo las distintas posibilidades que tienen las personas transexuales de desarrollar su identidad de género. Y a la derecha vemos la Casa Blanca. Ustedes, esta imagen de la bandera gay en la Casa Blanca fue el día que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó el matrimonio homosexual para todos los estados de los Estados Unidos. La diferencia entre los estados demócratas y republicanos en Estados Unidos, una discusión muy larga, al final la Corte Suprema terminó avalando el matrimonio homosexual. En ese momento, pues, hay una reacción al reconocimiento de esos derechos. El reconocimiento de que hay distintos géneros y el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales han llevado a una respuesta que crea un marco conceptual que se denomina la ideología de género. Siguiente. Y en Colombia, en 2013, no voy a ir todavía a 2008, en 2013, ¿qué pasó? El Congreso de la República expide una ley, se llama la Ley 1620 del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Todos los colombianos, el Ministerio de Educación, estamos muy preocupados por el matoneo en los colegios, por los casos de abuso a los estudiantes. Es un problema internacional muy grave en Colombia. En el año 2013 el Congreso expide esta ley y dice todos los colegios tienen que, con la participación de los padres, los estudiantes, los maestros, sentarse y revisar el manual de convivencia. Para los que de pronto no son tan jóvenes, el auditorio les digo, el manual de convivencia es como la constitución del colegio. Los que no participan tan activamente como padres en su colegio, es la constitución del colegio. Todos los estamentos del colegio tienen que ir a participar y la ley dice cada año tiene que revisarse eso y garantizarse que no hay discriminación, que no hay ninguna disposición o cláusula en el manual de convivencia que diga que se puede discriminar. Entonces la ley dice, ningún manual de convivencia puede discriminar, el colegio tiene que sentarse y revisar que no haya discriminación. Se expide un decreto del Ministerio de Educación, el 2013, el 1965, y se dice, los colegios tienen 6 meses para revisar sus manuales de convivencia. ¿Qué pasa? Pasan los 6 meses y en marzo del año 2014 se cumplen los 6 meses y hay colegios que no han ajustado sus manuales de convivencia. Yo he visto manuales de convivencia que dicen, en este colegio está prohibido el lesbianismo y la hechicería, por ejemplo. Esas disposiciones son clarísimamente discriminatorias, deben ser modificadas. ¿Quién las debe modificar? El colegio. Y en el año 2014 se suicida Sergio Urrego, 3 meses después de que se cumplió el término para que se revisara el manual de convivencia según el decreto 1965. Y Sergio Urrego se suicida acá en Bogotá. Él recibe un grado póstumo por una orden de la sentencia de la Corte Constitucional. Cuando él se muere, su mamá pone una tutela porque dice que el colegio lo había discriminado. Y siguiente, la tutela se le da al Ministerio de Educación un término de 1 año para revisar todos los manuales de convivencia. ¿Por qué? Porque el decreto decía el colegio tiene que sentarse y revisar el manual, que no haya disposiciones discriminatorias. Pero había colegios que lo seguían haciendo y el colegio Gimnasio Castillo Campestre, que es el colegio de Sergio Urrego, permitía la discriminación en el caso de él, le pidió que asistiera a terapias psicológicas y el caso de él es él se da besos con un compañero y esto resulta casi que la expulsión del estudiante, él no se gradúa del colegio. La Corte Constitucional dice, el Ministerio de Educación tiene que sentarse y garantizar que los manuales de convivencia no incluyan cláusulas discriminatorias. Y para eso le da un tiempo de 1 año. La propia Corte Constitucional habla de los conceptos de identidad de género, términos técnicos que se han construido desde distintas disciplinas. Y se refiere a esos términos diciendo,
todos los colegios tienen que garantizar que no hay discriminación en ese manual de convivencia. Aquí está la definición, eso se lo puedo compartir al que le interese. Las sentencias de la Corte Constitucional son amplísimas en definir estos conceptos desde hace muchos años. Y el manual sancionaba como una falta grave las conductas homosexuales en el colegio por ser inmorales. Esto debía ser ajustado, era discriminatorio para el caso del estudiante y así lo determinó la Corte Constitucional. Siguiente. Entonces, el Ministerio de Educación, ¿qué hace? Como yo les dije, para Gina Parodi esto no era la prioridad de su administración. Fue una orden que llegó de la Corte Constitucional. Yo, con total honestidad, les digo, yo en ese momento estaba llegando como viceministro. Antes mío estuvo un viceministro anterior, se llama Luis Enrique García de Brigar. Y Luis Enrique salió, llegó la sentencia de la Corte Constitucional, yo llegué y le digo, Gina, está esta sentencia de la Corte, ¿qué vamos a hacer? Me dice, pues, no sé, estudien la sentencia, hay que cumplir la sentencia. Aparte de eso, las indicaciones de Gina no fueron nunca, siéntense, modifiquen todos los manuales, garanticen que no haya discriminación, hagan una narrativa para que se induzca a los estudiantes a ser homosexuales en el país. No era un tema prioritario en la agenda de su tiempo, los 365 días del año. Si Gina le dedicó a esto 10 minutos como una actividad estratégica de su administración, yo le diría, fue demasiado. No porque, la frase de ella era, para mí, el acto más importante para garantizar la igualdad en Colombia es el hecho de que yo soy una ministra homosexual. Y firmamos un memorando con el Ministerio, con las Naciones Unidas. El memorando de entendimiento decía, las Naciones Unidas van a apoyar al gobierno, no se puso plata y se le apoyó al gobierno, así como se venía haciendo por la UNICEF, UNFPA, que son las agencias de Naciones Unidas. Luego firmamos un segundo convenio. En ese convenio se pusieron los recursos para ir a los colegios y firmar y revisar los manuales de convivencia en unos talleres. No se modificaban los manuales de convivencia. Se hacían los talleres con los rectores, con los maestros, con los psicólogos de los colegios para que ellos fueran al colegio y revisaran esos manuales de convivencia. Y las Naciones Unidas hizo una propuesta de orientaciones para el país y esas son las famosas cartillas. Las Naciones Unidas dijo, yo tengo este documento, se lo doy a Colombia como un aporte técnico financiado por Naciones Unidas para que Colombia lo adopte o no lo adopte. Cuando estalla el escándalo de las cartillas en julio, adelantemos rápido para poder concluir. Antes de eso les cuento, en 2008 se sacan estos documentos, que son el Proyecto de Educación Sexual para la Construcción de Ciudadanía, lo saca la ministra Cecilia María Vélez en el gobierno de Álvaro Uribe, y se definen exactamente los mismos términos: orientación sexual, identidad de género, sexo. Se definen los mismos términos, unos términos que en Colombia estamos usando desde hace 10 años en los documentos técnicos que se usan en este momento. Esas son las guías formales del Ministerio de Educación, que definen explícitamente cada uno de estos conceptos. Está sexualidad, que es una construcción cultural, la identidad de género, en la página 15, siguiente, y define los principios de la educación sexual, siguiente, y devolvete un segundo, acá se ve el gráfico de que es un hombre, puede tener una identidad de género femenina y puede tener una orientación sexual homosexual, es un transexual que le gustan los hombres. Esto es un documento expedido en el año 2008 por parte del Ministerio de Educación Nacional. Siguiente. Entonces, el 25 de julio, cuando estaban haciendo los talleres con los colegios, pidiéndoles que revisaran sus manuales de convivencia, a la izquierda vemos la diputada Hernández de Santander. El 25 de julio, en la Asamblea de Santander, hace un debate de control político y dice, en los colegios se está imponiendo una ideología de género. Explícitamente dice, una vez se posiciona como ministra de Educación Gina Parodi, en los colegios no solamente en Santander sino en Colombia han empezado a recibir visitas y cartas por parte del ministerio donde se está imponiendo las costumbres de la comunidad LGBTI. Y esa es la narrativa que se comienza a construir durante los siguientes 20 días. Osvaldo Ortiz saca un video muy famoso en YouTube durante esas semanas. Siguiente. ¿Y cuáles son los eventos más importantes? Comienzan a circular en la red a través de mensajes en WhatsApp, y es aquí donde está el
elemento más importante de la construcción de la posverdad. Y son imágenes súper fuertes a través de las redes sociales que le llegaban a todas las personas. Y está, por ejemplo, el texto de David y Jonathan, que es un documento belga sobre educación sexual. Hay unas imágenes sobre abuso sexual y se comienza a decir, y aquí comienza a introducirse que en los acuerdos de las FARC también había la ideología de género. Y comienza a rotar un video con Humberto de la Calle hablando sobre la ideología de género. Siguiente. El 8 de agosto hay una rueda de prensa en la que las Naciones Unidas y el Ministerio dicen los colegios son autónomos en revisar sus manuales de convivencia. Siguiente. El 10 de agosto son las marchas multitudinarias en Colombia. Al día siguiente el presidente Santos hace una rueda de prensa, explica que en Colombia no se apoya la ideología de género. Siguiente, el 16 de agosto es el clímax de la crisis, es el debate de control político en el Congreso. Gina habla sobre todo esto que les acabo de contar, cuál es la historia, la construcción de los manuales de convivencia, y ella dice explícitamente que hay una discriminación hacia ella por su orientación sexual. Yo personalmente creo que esa construcción de la narrativa hubiera sido imposible si no hubiera estado asociado a la imagen de ella y a la utilización de figuras falsas a través de redes sociales. Si no se hubiera hecho las cartillas, incluyen esta serie de imágenes falsas, no se hubiera podido construir la indignación que se construyó, porque lo que se venía haciendo no era distinto a lo que se hacía en el país, esos son los hechos. La verdad que se construyó era una verdad de una ministra de Educación que intentaba inducir a los estudiantes colombianos a ser homosexuales, que era pues totalmente falsa y terminó resultando en el asesinato de ella como líder en su gestión como ministra de Educación, y la terminación de una gestión muy importante en términos de calidad por parte de la ministra Parodi en un contexto internacional. Y termino con una frase, en estos días he estado leyendo bastante sobre la posverdad y dice: no necesitas hechos, simplemente puedes mentir. Y es la realización de, en Europa durante la década de los 30, se dejó de pensar en la importancia de los hechos y se comenzó a mentir sobre muchas cosas. Y en este momento la posverdad tiene mucho de mentira en la construcción de narrativas falsas. Quería introducir lo tuyo porque, como todos sabemos, después vinieron las marchas, el pronunciamiento de las iglesias cristianas, y la otra gran víctima, aparte de Gina Parodi, fue el proceso de paz con la votación en el plebiscito. Sabemos que por lo menos los grupos cristianos pusieron 1 millón de votos por el no. Entonces sí hay una consecuencia muy directa que vincula totalmente el caso de la falsedad sobre la ideología de género, cartillas, con lo que le toca recibir a la República después. Ok, veamos, son 6 minutos realmente donde se cuenta qué fue lo que pasó en una entrevista, que ya luego les puedo explicar por qué se hace, pero básicamente este es como la presentación. Aquí pesa mucho y creo que es la primera vez que sale la persona respondiendo unas preguntas que nosotros le hicimos. Son 6 minutos brevemente. Octubre de 2016. El no en el plebiscito ha sido la campaña más barata y más efectiva de la historia. Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña por el no, dijo que se recaudaron 1.300 millones de pesos. Se logró un recaudo de 1.300 millones de pesos y el apoyo de 30 empresas. El costo-beneficio del no es inmenso. El gerente de la campaña por el no, Juan Carlos Vélez, indicó que el mensaje publicitario se basó en la indignación. ¿Cuál fue su reacción con los resultados del domingo? No nos imaginábamos que íbamos a ganar. Estamos empezando a incurrir en un error y hay que corregirlo, porque si no, la política pierde mucha credibilidad. Son las encuestas. Mira, las encuestas, para mí en la alcaldía de Medellín, yo ganaba 3 días antes con 12 puntos, 15 puntos, y me ganó Federico por 1 punto. Y ahora estas encuestas, yo le decía al presidente, no podemos creer en las encuestas, pero le creíamos a las encuestas. ¿Por qué? Porque es que los medios de comunicación que tienen mucha credibilidad avalaban las encuestas. La campaña del sí fue basada en la esperanza de un nuevo país. ¿Cuál fue el mensaje de ustedes? A la indignación. Entonces la gente votó, ¿verdad? Nosotros que estamos buscando es que la gente saliera a votar y se quedara mal. Por ejemplo, en el Cauca, a mí me habían dicho en el Cauca, me había dicho Eduardo José González, que fue el gerente del Centro Democrático
que fue director de Atención y Desastre, que fue muy cercano a Luis Fernando Velasco. ¿Cómo fue la estrategia? Yo descubrí que tenía una cosa súper poderosa, eran las redes sociales. ¿Qué me pasó a mí? Una cosa que a mí me sorprendió fue que yo estaba en apartado este sábado, hace 15 días, con Uribe. Yo me fui el sábado porque el domingo fui senador, tenía un equipo muy importante allá, y el día antes, preparar. Y un concejal de apartado del Partido Conservador que nos ayudó me dice: hombre, mire, esto lo hizo mi jefe de prensa, ¿por qué no lo montamos? Una cosa amarilla, con la foto de Santos y Timochenko, y quejándose porque les iban a dar una plata a los guerrilleros, mientras el país estaba en la olla, más o menos. Yo tengo 80 y pico mil seguidores en Facebook, la puse en Facebook, para joder. Hombre, al sábado pasado, esa vaina tenía 130.000 compartidos y un alcance de 6,5 millones de personas. Unos estrategas me escribieron un día y me dijeron: me van a cobrar $200,000. Manito, aquí me plata para eso. Después que $60,000, y aquí me plata para eso. Que muy amigos de Luis Estela Martínez, no se la conoce, la que fue de Proespo. Entonces me dijeron: bueno, nosotros nos hemos reunido, cada uno miraba unos tipos de Panamá con unos brasileños que no eran los de Zuluaga. Y me escribieron una cosita cortita. La estrategia es: ellos van a apelar a la esperanza, ustedes tienen que apelar a la indignación. Dejen de explicar los berracos acuerdos. No jodan más con esos acuerdos. Claro, Uribe, los candidatos, y explicaron los acuerdos. Pero la parte publicitaria era indignación. Entonces montamos cuñas de radio. Por ejemplo, no tuvimos jingle. ¿Qué jingle? Los de la paz, para jingle. Y montemos unas cuñas donde la gente da testimonios de por qué está verdad. ¿Qué vamos a rifar? Entonces, por ejemplo, un jingle era como una fiesta, todo el mundo celebrando. Vamos a rifar una curula del Senado. ¿Quién la quiere? Yo, Timochenko, otro para este, otro para este. Entonces, que una señora llorando: ay, yo fui víctima, ay, no me he preparado. Como cuando la cara mucho el tema de la impunidad, lo que era impuestos, pero en los sectores populares de estas ciudades hicimos énfasis en los subsidios que iba a recibir los guerrilleros. ¿Con cuánto dinero se hizo la campaña? Yo le pongo máximo unas 30 empresas y unas 30 personas naturales. Hombre, la mía, sumemos las dos, porque el Centro Democrático, que también abrimos un comité para ayudarnos los dos, costaron 1.300 millones. ¿Cuál es el top 5 de empresas que aportaron? Pues yo diría que el grupo, ellos están dentro del grupo Ardila, el grupo Bolívar, Codiscos de Medellín. Sí. ¿Por qué tergiversaron mensajes para hacer campaña? Lo mismo, ¿qué respondo yo? Lo mismo de lo que hicieron los del sí. ¿Cómo percibió la victoria del sí en zonas afectadas por el conflicto? Es muy relativo. Es que hay una zona donde ha habido una influencia muy marcada de la izquierda. No es decir, el sur del Cauca ha sido afectado por la violencia, pero es que tradicionalmente ha sido, o en los últimos años ha sido un sector muy de izquierda, pero sectores que fueron afectados en Antioquia, que es lo que yo conozco con la violencia, como el oriente antioqueño, ganó masivamente, ¿no? Mayoritariamente no. Se ha criticado que el Centro Democrático no tenía plan B para una renegociación. Puntualmente, ¿cuáles son las propuestas? El Centro Democrático había presentado 68 preocupaciones concretas a los acuerdos de paz. Lo que vamos a llevar a la mesa son esos 68 puntos, para que el gobierno evalúe cuál de esos puntos considera que es indispensable y necesario tratar en La Habana. Ojalá los 68 puntos sean renegociados. Va a empezar una pelea dura para la dirección del Centro Democrático. ¿Se ve en este puesto? Yo vuelvo a las reservas del Centro Democrático. No, eso es un tema que hay que irlo evaluando con más calma.
dependiendo de lo que vaya a pasar en los próximos meses. Sí, bueno, ¿por qué hicimos este trabajo? La República, para quienes no lo conocen y quienes han oído hablar de este periódico, es el periódico más antiguo dedicado a temas económicos de Iberoamérica. Es decir, usted revisa en España, el periódico más antiguo tiene 30 años, va a México, tiene 25, en Brasil, Valor, tiene 15 años, en Perú Gestión tiene 20 años, y siempre hemos tratado de buscarle el lado económico, el lado de los negocios, el lado financiero a las noticias. Buscamos al gerente de la campaña ganadora, como buscamos al presidente del Atlético Nacional cuando ganó la Copa Libertadores, o cuando buscamos las personas que son exitosas en los negocios o haciendo empresa para que nos cuenten cómo lo hicieron, dónde está el secreto de su éxito. Buscamos a Juan Carlos Vélez y Juan Carlos Vélez nos cuenta esto. Este es un ejercicio que hicimos. Primero, pues veo que hay muchos jóvenes periodistas, nos invita a la Facultad de Comunicación del Externado, hay algunos periodistas aquí más senior, más veteranos, y simplemente es cuando Juan Carlos Vélez salió a la entrevista, él salió a decir, yo no dije eso. Entonces simplemente el ejercicio que se hace aquí, que es un ejercicio como de poner digamos, en blanco y negro las cosas, mire, esto fue la pregunta que se le hizo y esto fue lo que usted respondió. Y obviamente el personaje desapareció de la esfera. Primero que todo, el gran consejo para quienes están en esta profesión es grabar absolutamente todo y tratar de acomodar las respuestas donde están las preguntas, y básicamente esa es como la prueba que hay. La palabra posverdad es una cosa con la cual habíamos hablado recientemente con Sergio. El diccionario Oxford desde hace unos 10 años, pero recordemos nada más de unos 5 años para acá, revisa y escoge, pues se gana la vida haciendo diccionarios, cuáles son las nuevas palabras o cuáles son las palabras más buscadas y más populares este año. En el 2016 fue posverdad, en el anterior, en el 2015 ni siquiera fue una palabra, fue emoji. Era una figurita, en el anterior fue vapear, el nuevo que es fumar, y anteriormente había sido selfie. Cuando uno se pone a ver y toda esta reflexión que hemos hecho sobre la posverdad, y nosotros como periodistas por lo general hacemos una reflexión, y la reflexión tiene que ver un poco con la universidad, con las facultades de periodismo, que viene una crítica. Yo soy de una generación de periodistas muy marcados por el tema judicial, y es decir, todo lo vemos con ojos judiciales, todo lo vemos con problema, con el sesgo de guerrilla, paramilitarismo, proceso 8000, Pablo Escobar, etcétera. Y hay otros que vienen de un poco más atrás, pero que funcionan muy bien en nuestras salas de redacción, y es el Gabriel García Márquezismo. Todos queremos ser Gabriel García Márquez, todos escribimos como Gabriel García Márquez, y esos dos sesgos, el sesgo del exceso de judicialización de contenidos y el sesgo del Gabriel García Márquezismo ha hecho que el periodismo como que esté en ese piso y en ese techo de situaciones y se olvide, cierro con el comentario, y se olvide de algo que vemos que están creciendo más este fenómeno de la posverdad, y es cuando las fuentes, por lo general los funcionarios públicos, empiezan a hablar en porcentajes, y cada que quieren, digamos, sofisticar el mensaje, hablan en porcentajes, y el abuso, ese porcentajitis que se le puede llamar, es donde uno empieza a ver que se está colando la posverdad. Y ustedes han visto en todos los tweets que se pueden mandar esta tarde, o ustedes lo pueden escuchar en radio, y ustedes ven candidatos a la presidencia, todos hablan en porcentajes, y los periodistas, muy preocupados por ser Gabriel García Márqueanos o muy preocupados por ser judiciales, no le preguntan a las fuentes de dónde sacaron ese porcentaje. Y usted oye políticos diciendo, el 15% de los colombianos tomaron Coca-Cola, y nadie alza la mano y dice, ¿y de dónde saca eso? Bibliografía, bibliografía. No hay nadie que le pregunte a la gente de dónde saca las cosas. ¿Por qué nadie le puede decir a una persona,
cualquier ministro de Hacienda de turno, ¿de dónde sacó el dato? ¿O de dónde está el dato? Y la gente se descresta cuando en un primer párrafo, en una locución, el tipo dice, es que el 45% de los colombianos ayer no tomaron leche, y todo el mundo, y los periodistas, nosotros, no tomaron leche el 45% de los colombianos. ¿Por qué no se le pregunta a las personas de dónde sacan las cosas? El antídoto de la posverdad es cualificar las fuentes y preguntarle a esas personas que nosotros le estamos preguntando de dónde sacan los datos. Punto interesante, Fernando, y ya vamos a volver sobre el asunto porque pues un paradigma eterno del periodismo ha sido que esto se construye con base en unas fuentes y existe un pacto sagrado entre reportero y fuente de que lo que usted me está contando es verdad. Si lo que usted me cuenta es falso, ¿yo qué hago? Ahora lo miramos. Vuelvo con Víctor. Víctor, una de las claves, uno de los elementos constitutivos de la posverdad son los eslóganes. Es la fortaleza de construir unas frases cortas, efectivas, demoledoras, contra las cuales es muy difícil luchar, que se repiten fácilmente, que se pueden volver estribillos. Para que Víctor explicara aquí lo de la ideología de género, necesitó más o menos 10 minutos, con todos esos elementos de sexo, identidad, opción sexual. Explicaste, bueno, una cantidad de cosas, unos razonamientos interesantes, y la posverdad te opone a eso, en lo que tú necesitas 10 minutos, un eslogan que dice, ojo, van a volver homosexuales a nuestros niños. ¿Qué hicieron ustedes para combatir eso en el ministerio? Sí lo hicieron, porque entiendo que los cogió también de sorpresa, una cosa inesperada, difícil. ¿Y qué crees que debería hacer la educación entonces para combatir posverdad? Bueno, lo primero es que sí, nos cogió totalmente desprevenidos. La gente, todo el mundo es genio cuando sale de un cargo. Gino hubiera hecho esto, usted hubiera hecho esto. O sea, las veces que yo oí eso han sido incontables, pero lo que para mí ha sido como muy importante de esto es que me di cuenta que no vivía en el país que pensé que vivía. Yo soy caleño, mi familia es de Palmira, y yo recuerdo un día estaba en Palmira con mi mamá yendo en el carro y vi un transexual. Y yo me quedé mirándolo como si hubiera visto un marciano y mi mamá me dice, no lo mire así. No lo mire así, que la vida de esa persona es lo suficientemente difícil. Mi familia es una familia liberal, estudié en un colegio liberal, soy de la generación de los millennials, estudié en una universidad liberal y viví en Estados Unidos. Todo mi contexto, mi caja de resonancia es una caja de resonancia liberal, y el Ministerio de Educación era igual. La mayoría de la gente que estaba en el Ministerio de Educación tenía entre 28 y 35 años, casi todos yo tengo 31 años, y el gran problema es que en el Ministerio de Educación no representábamos ese mensaje efectista del gobierno, no entendíamos cómo transmitir un mensaje que fuera comprensible y neutralizar el otro mensaje tan efectivo. Entonces yo te diría, ¿cómo luchar contra la posverdad a través del sistema educativo? Yo creo que el que descubra eso pues tiene que ganarse un Nobel o alguna cosa. De pronto Emmanuel Macron, o sea, en la última semana nos está mostrando Francia, las últimas semanas un poco, hay un candidato, un outsider del sistema político, joven, revolucionario, está transmitiendo un mensaje efectivo. Álvaro Uribe es un genio de las comunicaciones, logra entender e interpretar al país, no al país en el que yo crecí, en el que creí que vivía, sino al país de verdad. Y pues los jóvenes en Colombia tenemos que comenzar a construir unos mensajes efectivos a medida que el país va cambiando. Sí, funciona sí, ahí me oyen ahí. Ok, Fernando, yo tengo un par de preguntas para ti con este caso. Lo primero es que creo que todos nos preguntamos
¿Por qué Juan Carlos Vélez Uribe hizo esto? ¿Qué pasó en esa campaña? ¿Qué pasó dentro del Centro Democrático? ¿O qué pasó inclusive en esa entrevista para arriesgarse a entregar como los secretos de familia, más o menos? Y lo segundo es, bueno, entonces, ¿qué hace un diario como La República cuando sus fuentes empiezan a dar unos porcentajes mentirosos? ¿Qué opción nos queda? Porque las fuentes son las fuentes. Por más que uno quiera evitar darle juego, y ya que mencionas a Álvaro Uribe, hablemos, aunque con el riesgo de que se politice la mesa, este tema es terriblemente político, pero ¿cómo desdeñar las cosas que dice el presidente Uribe si es un líder de opinión, si es un hombre con una popularidad alta, con un grupo político, con 20 senadores? ¿Qué se hace entonces con las fuentes? Sí, ya. Dos preguntas. La primera es que el tema de la globalización, en Colombia el tema de la globalización se siente desde 1991 en el gobierno de César Gaviria, cuando se hace una apertura económica y se internacionaliza la economía. Yo creo que el fenómeno de globalización, y que acaba de entrar a la sala uno de los expertos que era vecino lanzando el libro del profesor Beethoven Herrera, el tema de la globalización ha hecho que nos creamos el ombligo del mundo. Y los tres fenómenos políticos de posverdades, el Brexit, el fenómeno Trump, y los colombianos le metemos el tema del plebiscito, pero realmente ese nomás es para nosotros los colombianos que de pronto nos creemos el ombligo del mundo. En el tema de Donald Trump, simplemente los latinos creemos que Estados Unidos es lo que pasa en Miami, en Manhattan, en Los Ángeles y tal vez unas zonas de Chicago donde viven los mexicanos. Y no entendemos qué estaba pasando en el Medio Oeste, en los estados maiceros, en los estados cerealeros, que los americanos realmente están cansados y pedían unas alternativas. Cuando uno ve pasar que la gente se cuela en el Transmilenio, que la gente no pasa por la cebra, alguien me decía, pues es que mire, esto lo que necesitan es un muro. Ay, que van a hacer un muro en la frontera con México. Lo que están es solucionando unos problemas de unas personas que no respetan la institucionalidad. Y muchas veces vemos la cosa es anti-Trump y no entendíamos el fenómeno. Entonces los latinos no entendemos el fenómeno de Trump, pero en Estados Unidos quizás lo comprendan mucho más, y los americanos como tal. Igual pasó cuando Gran Bretaña decide salirse de la Unión Europea. Dice, mire, primero que todo, nosotros nunca tuvimos el euro, nuestra libra es fuerte, no podemos seguir subsidiando con unos fondos de cofinanciación la economía de Grecia, Portugal y España que no hacen las reformas, nos mienten en los presupuestos, pues salgámonos de esta vaina. Y los ingleses deciden salirse y obviamente Y en el otro, quizás los colombianos no entendimos que políticamente no era correcto decirle no a la guerra, que había un poco de gente, y aquí es un tema, que había un poco de gente víctima que decía, oiga, pero pues es que esto es decir, se polarizó mucho, pero es que ganaron los del no por 50.000, 60.000 votos, pero es que sacaron 6 millones de personas, cuando todo estaba dado por descontado que ganaba el sí, porque es que ¿quién va a estar contra la guerra? Es decir, y la paz era una palabra muy fuerte. Entonces yo sí creo que a nosotros y en general, porque yo ese tema no poso como periodista, porque hoy tenemos demasiada competencia de cómo se informa la gente, estamos en la era de la información, todo el mundo está sobreinformado y es ahí donde viene el reto de las facultades de cómo hacemos que los verdaderos periodistas sean unos veteranos, que se formen, que estudien, y caemos en la segunda pregunta. Y es, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las fórmulas para verdaderamente contrarrestar este tema? ¿Por qué, dice Sergio, por qué Juan Carlos Vélez hizo eso? ¿Y qué están haciendo ustedes en un periódico económico para contrarrestar de dónde saca la gente los porcentajes? Lo primero que hay que ser absolutamente riguroso, como periodista, como tuitero, o como youtuber, o como se llame, es de dónde se saca la información.
para que los consumidores de información crean en unas personas como quien cura una obra. Si yo quiero comprar un cuadro, pues si me están pidiendo una plata, seguramente yo recurro a un curador que me diga, esa vaina sí vale 100 pesos o vale 1000 pesos. Yo sí creo que vamos caminando hacia un estado donde la gente sí necesite saber qué es verdad y qué es mentira. Hoy en las redes sociales, y cada uno tiene una interpretación, uno dirá este señor está loco, el otro dirá está manipulando, el otro ese tipo es un dios. Las interpretaciones son tan diversas como haya tuiteros o como haya blogueros o youtubers. Entonces el cuento es que la sociedad moderna, esta sociedad del 2017 va a empezar a necesitar unos curadores de la información, unos personajes lo suficientemente doctos y formados para que la gente sepa qué consume y cuáles son los intereses del contenido que consume. Ok, bueno, como esto es un ejercicio periodístico, es un ejercicio de mirar de qué se trata la posverdad, yo te voy a insistir un poquito en la pregunta, porque lo que logra la República es un gol que se mete cada 15 o 20 años, que alguien reconozca una cosa públicamente y que esto además genere unas consecuencias políticas y jurídicas. Este caso está en la Fiscalía, esa entrevista hace parte ya de un proceso de investigación. ¿Qué puede haber pasado con Juan Carlos Vélez Uribe? Vuelvo con el tema y creo que Sergio ahí me hizo sentir como si hubiera evadido la pregunta, la respuesta es muy cara. Esa entrevista de Juan Carlos Vélez, que obviamente los que entran a la página de la República son 30.000, 50.000 personas diarias, y el día que publicamos esa entrevista, esa vaina se disparó y uno dice, oiga, ¿qué pasó ahí? Lo primero es que, y es un tema de línea periodística editorial, esa entrevista jamás fue tapa de la República. Nunca estuvo en primera página, pero nunca fue su principal noticia, incluso cuando la bola de nieve empezaba a subir. ¿Por qué? Porque nuestro periódico es una pasarela empresarial, nuestro periódico es qué están haciendo los empresarios, para dónde va la economía, cuáles son los casos exitosos, y no nos salimos de ahí. Lo de Juan Carlos Vélez se volvió todo un show y toda la cosa, porque le preguntamos cómo había ganado la campaña y qué estrategias había utilizado. Pero igual antier hablamos con el señor, una empresa maravillosa que se llama Huevos Quiques, venden 3 millones de huevos diarios, es el zar de los huevos. Pero como parece chistoso el tema, y el tipo le pregunta a la periodista, le dice, oiga, ¿y qué hacen con las gallinas ponedoras cuando ya no ponen huevos? Y dijo, muy buena pregunta, eso cuando quieren alabar a un periodista siempre le dicen lo mismo, muy buena pregunta, vamos a vender carne de gallina, y uno dice, entonces van a vender carne de gallina, los venezolanos comen carne de gallina, a nosotros nos suena raro el tema de carne de gallina, y eso se volvió toda una bomba entre los avicultores. Y los avicultores, oiga, Huevos Quique va a vender carne de gallina. Es quien utiliza la información. Obviamente, como era el plebiscito y el señor se fue de boca, como dicen, y no confesó, porque yo no soy la fiscalía, y comentó cómo se había hecho la campaña, que acudió a la indignación, se le hizo todo un manejo político y se volvió. Pero ¿por qué no la de Huevos Quique o la de Archis que hacemos semanalmente? Porque es la utilización del contenido. Víctor, para ser equilibrados, voy a hacer una pregunta también para meterte entre los palos. ¿Quién estaba detrás de lo de las cartillas? ¿Quién manejó desde la oscuridad ese contenido pornográfico belga? ¿Qué saben ustedes de eso? Igual, hay unas denuncias públicas del senador Benedetti, por ejemplo, pero quisiera escuchar dentro del ministerio qué decían ustedes, de quién estaba atrás. Yo creo que si esto se hubiera planeado, hubiera sido un acto genial, o sea, diseñar todas las cartillas como un golpe al plebiscito. No sé si se hizo. Lo que sí te puedo decir es que se estaban buscando oportunidades y debilidades dentro del gobierno. Dentro del gobierno todos estamos preocupados de no dar papaya en un problema. O sea, mientras teníamos todo esto, mi preocupación era FECODE, que FECODE no se fuera
a alborotar durante los meses de la discusión del plebiscito para no debilitar al gobierno en esa discusión. Y hubo un medio de comunicación en la costa, se llama Costa Noticias. Yo nunca he oído de Costa Noticias, lo vi mucho en el Ministerio de Educación, porque siempre que algo se volvía viral, comenzaba en Costa Noticias. Y tiene mucho que ver con José Félix Laforí y María Fernanda Cabal, con los dos. Entonces, lo que sí te puedo decir es, cuando una noticia de estas se volvía viral, generalmente venía a Costa Noticias y pues hay una relación muy grande entre Pepe Laforí y María Fernanda Cabal y pues los contenidos que se volvieron virales. Muy bien. Fernando, muy brevemente, para permitir que el público haga al menos una pregunta. Yo creo que la economía es una de las grandes víctimas, de las que más asustada debería estar con esto de la posverdad. Yo creo que pues obviamente es redundante decir que todo tiene que ver con la economía, y vuelvo al tema. Ojo a las fuentes que hablan en porcentajes y no digan de dónde salgan los porcentajes, de dónde se salen los porcentajes. Nadie le cree al DANE, nadie le cree al Banco de la República, nadie le cree, nadie también generalizo, pocos le creen, pocos. Entonces yo sí creo que nuestra labor como periodistas tiene que ver con exigirle más a las fuentes de dónde sacan las cosas, no simplemente poner la grabadora y decir, sino que de dónde sacan las cosas. Y eso requiere un nivel de periodista mucho más formado. Bueno, tenemos preguntas del público. A ver, sí. Espera, te pasan el micrófono, te presentas. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Rojas, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga y pues mi pregunta va referida a las elecciones presidenciales del próximo año. Todos sabemos que pues una de las grandes cartas es Claudia López. Ella es lesbiana pues abiertamente. ¿Cómo se juega esto la posverdad, de la ideología de género, de lo que pasó con las cartillas, de lo que pasó pues con la exministra en las próximas elecciones, en el próximo año? ¿Cómo sabemos entonces qué va a pasar? Porque pues no solamente tenemos el problema de que ella es mujer, porque hay que ser sinceros, Colombia sigue siendo un país machista, sino que tenemos el problema de que ella es lesbiana. Entonces mi pregunta directamente es, ¿cómo se va a manejar este tema? O desde la educación, ¿cómo se podría manejar este tema? Bueno, ya la pusieron a bailar con la guerrilla en unas fotos, ¿no? Yo creo que hay que acotar el concepto de posverdad y no incluir cualquier discusión, digamos, legítima en un país dentro de eso. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que está en desacuerdo con los derechos homosexuales y no se puede confundir una cosa con la otra. O sea, hay una persona que puede estar en desacuerdo con que haya una presidenta homosexual y justificarte por qué está en desacuerdo con eso. ¿Qué es lo que me parece importante? Y es tener curadores de información. Porque si se comienza a decir, por ejemplo, no sé, Claudia López es promiscua y se comienza a usar esta información para hacerle daño a ella en un medio de comunicación cuando la información es falsa, luego eso sería un ejemplo de posverdad. Entonces yo creo que hay una discusión legítima, todos aquí estaremos de acuerdo con un lado o con el otro en que haya más o menos reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales. Hay gente que es un tema muy sensible, sobre todo cuando tiene que ver con los niños, pero creo que en cuanto tiene que ver con la posverdad es la responsabilidad de poder de tener filtros al manejo de esa información. En el momento en el que se comience a usar de forma falsa información sobre Claudia López, creo que se estaría incurriendo en un acto abiertamente irresponsable que toca limitarnos, no desde el sector educativo, probablemente más desde los medios de comunicación. Bueno, creo que alcanzamos a hacer otra pregunta. Sí. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Luz Dari Torres, vengo de Huila. Fui secretaria de Asuntos de la Mujer y hoy manejo la Oficina de Relaciones Intersindicales de mi sindicato. Y la pregunta es para usted, el del ministerio. Precisamente usted hizo mención a FECODE y se trata de hoy decir verdades, ¿cierto? A orillas del siglo XXI
obviamente en cumplimiento de convenios internacionales, nacieron las políticas públicas que obligaron a que nacieran leyes como la Ley de Equidad Salarial en el 2002, la Ley de Cuotas, la Ley de 1257 de no violencia contra las mujeres, la Ley del Feminicidio, la Ley Natalia Ponce y otras leyes que están saliendo, ¿cierto? Siempre los sindicatos pensaron que el ministerio no quería cumplir con esas obligaciones de capacitar y sensibilizar a toda la comunidad educativa. Eran miles de millones los que se iban a invertir en este tema. El tema de género no se tocó, fue una parte que se tocó en la negociación, ¿cierto? Pero ya venía tocándose y sobre todo desde organizaciones sindicales y sociales. Yo le pregunto, porque lo pensamos, fue que el ministerio también logró con este distractor poner algo, una tela, una venda y crear el caos con la publicación de esas revistas para que el tema de género se convirtiera en lo que se ha convertido hoy y no tener que hacer la inversión que obligatoriamente le corresponde. No, o sea, definitivamente creo que ni Gina ni yo buscábamos que esto se volviera un problema para poder afectar la agenda de discusión de género en el país. Yo creo que se han dado unas discusiones muy interesantes en Colombia. Todas las familias comenzaron a discutir sobre esto. A mí, todos los conocidos que yo tenía, pues obviamente estaban en el ministerio, pero hablaron sobre el rol de la mujer, la posibilidad de que un hijo fuera homosexual, un sobrino, alguien de la familia, cómo se debía tratar. Entonces, esas discusiones avanzan y permiten que la agenda avance en Colombia. Sobre la pregunta que estás haciendo, yo diría, en FECODE, en el comité ejecutivo de FECODE no hay ninguna mujer. Entonces, yo creo que pese a que el 60% de las maestras del país son mujeres, en las directivas sindicales de los maestros no hay mujeres. Y yo empezaría, más allá que tratando, en el Ministerio de Educación casi todos los cargos directivos han sido y probablemente seguirán siendo ocupados por mujeres. No así en el sindicato de maestros. Entonces, pues no había ninguna intencionalidad de afectar la agenda de género. Yo al final creo que toda la discusión de las cartillas permitió unas reflexiones muy francas en las familias colombianas. Bueno, se acabó el tiempo. Una mesa muy beneficiosa, interesante. Creo que la lección fundamental es que vienen unos tiempos complicados para la información, para el periodismo. Van a venir muchas más, vamos a tener mucho más ejemplos de posverdad. Tenemos unas elecciones el próximo año y hay que estar preparados, hay que afinar el espíritu crítico, porque esto ya se complicó y apenas estamos empezando a entender de qué se trata este fenómeno de la posverdad. Muchas gracias a Fernando, a Víctor, a ustedes, y los invitamos a nuestra siguiente mesa.